Vamos a ver cómo hace Excel para resolver operaciones combinadas. En qué orden y prioridad resuelve una multiplicación, un paréntesis, una división, una potencia. Para ello vamos a hacer un ejemplo simple y vamos a ir viendo las diferentes opciones que se pueden dar. Por ejemplo, tenemos una lista de personas y estas personas tienen diferentes evaluaciones. Han dado 4 prácticas y luego un examen. Adicionalmente, vamos a indicar que estas prácticas tienen un peso. Las prácticas 1 y 2 tienen un peso de 1 y las prácticas 3 y 4 tienen un peso de 2. La primera regla es que el promedio va a ser el promedio ponderado de las prácticas. Vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, en algunos casos vamos a tener valores, en otros casos vamos a tener ceros puros y en otros casos vamos a tener algunos ceros. Vamos a descubrir cuál es la diferencia entre un cero y un espacio en blanco. Bien, lo primero que vamos a hallar es el promedio de las prácticas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner la palabra promedio, seleccionamos el rango, que sería este, y aceptamos. Y nos dice que es un 8,75 el promedio. El promedio, como sabemos, se calcula sumando las cantidades y dividiéndolo entre el número de cantidades. Ahora vamos a copiar hacia abajo y tenemos los promedios, aunque aquí tenemos algunos errores. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el promedio de forma manual? Bueno, pues yo haría lo siguiente, ¿no? Yo pondría que esto es igual a la suma de estos valores. Bueno, mejor lo vamos a poner independiente. La suma de C5, de D5, de E5 y de F5. Y esto está dividido entre 4, que son las 4 cantidades que hay. Aceptamos. Y vemos que el resultado que nos da es diferente. A simple vista parece, bueno, que todo está bien, pero si nos fijamos en la fórmula, según la prioridad matemática, lo primero que hace es la potencia, después hace la multiplicación y división y después haría sumas y restas. Entonces aquí, con esta suma, lo primero que estaría haciendo sería F5 entre 4, porque la división tiene prioridad sobre la suma. Y el resultado de F5 entre 4 es lo que sumaría después a C5, D5 y E5. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Quitamos este paréntesis y ponemos el paréntesis en F5. Cerramos aquí el paréntesis y ya sabe él que lo primero que tiene que hacer es la suma. Y vemos que nos da el mismo número. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la prioridad de los operadores. ¿Vale? Primero, como hemos dicho antes, entre una división y una suma, haría primero la división y después la suma. Pero aquí tenemos un problema. Cuando nosotros calculamos el promedio de forma manual, cuando él encuentra un espacio en blanco, como aquí, lo toma como el valor 0. Pero cuando utilizamos la función promedio y hay espacios en blanco, no lo toma como 0 y devuelve un error. Entonces, se puede hacer lo siguiente si no queremos que aparezca este error, que podríamos decirle que si esta secuencia devuelve un error, pues que me ponga un 0. Cerramos paréntesis y aceptamos y ya lo tendríamos arreglado, pero tenemos que ver la diferencia entre el 0 y espacio en blanco. 0 quiere decir que se ha presentado y ha sacado un 0 y espacio en blanco quiere decir que no se ha presentado al examen. Entonces, por eso, esto de corregir el error, pues dependerá de cómo lo vea la persona. Entonces, si queremos controlar este error, pues en vez de poner 0, pues podríamos decirle que ponga no presente. Y ya sabemos
que no se ha presentado. Inclusive si es no presente, podríamos darle un formato condicional para que se resalte del resto. Entonces, si nosotros ponemos aquí no presente, pues ya vemos que se resalta del resto. Y así un poco controlamos el error. Esta ha sido una manera simple de calcular un promedio. Ahora vamos a calcular el promedio ponderado. Vamos a calcular el promedio ponderado, que sería la suma de cada evaluación por su peso. Dividimos el valor de cada evaluación y lo multiplicamos por su peso. Y a continuación lo dividimos entre la suma de los pesos. Sumamos todos los pesos, cerramos, aceptamos. Vamos a ver, que dice que hay aquí algo que se me habrá olvidado, que es este paréntesis. Y nos da 8,83. Vamos a quitarle algunos decimales. En este caso, si hubiera espacios en blanco, los toma como ceros, que no debiera de ser. Finalmente, vamos a calcular el promedio final, que sería la suma, el promedio, un promedio simple de la nota del examen entre el promedio de las prácticas. Entonces, esto sería promedio de G5 y de H5. Y nos dice que es 8,38. Esto lo vamos a copiar hacia abajo, ya lo tendríamos, y esto lo vamos a copiar hacia abajo. Entonces ya tendríamos lo que es el promedio final. Con esto damos por finalizado este tema.